En ciencia, si tienes un problema y lo que puedes reproducir experimentalmente, pues que has entendido cómo funciona. Pues nosotros lo que utilizamos son modelos numéricos, que son como pequeñas tierras, que hay un océano, una tierra, una atmósfera, un perro que se marcha, y que, bueno, que funcionan, que se parecen a la Tierra. Y podemos jugar con esto, ¿no? Cambiar las condiciones, o cambiar una física, o cambiar lo que queremos. Y con estos modelos, pues, si veis esta curva negra, son las temperaturas observadas, y el gris son las temperaturas que podemos reproducir. Es un poco distinto, pero se parece. Pues podemos decir, vale, hemos entendido cómo funciona, lo sabemos rehacer. Y ahora, pues, hemos intentado separar lo que viene de los gases de cambio climático, de efectos invernaderos, lo que viene del sol, lo que viene del ozono, de los volcanes, del sulfato, de los sulfatos. Bueno. Y lo que veis es que si ponéis solo los volcanes, pues no sube la temperatura. Si ponéis solo el solar, sube, pero solo un poquito. Lo único que hace subir la temperatura tanto son los gases a efectos invernaderos que emitimos nosotros, que vienen de nosotros.